Bienvenidas y bienvenidos al programa Tramas del Púcara, un espacio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde entrelazamos saberes, experiencias y territorios desde el corazón de la quebrada de Humahuaca, Jujuy. Bienvenidas y bienvenidos a Voces de los Camélidos. Hoy volvemos a conversar con el doctor Pablo Mércoli, arqueólogo investigador del Instituto Interdisciplinario Tilcara, esta vez en un episodio que denominamos La llama en la vida cotidiana y los rituales, donde abordaremos los múltiples usos que se les dio y se les sigue dando a la llama. Pablo, en el episodio anterior hablamos de las caravanas, pero hoy queremos detenernos en la vida cotidiana específicamente. Contanos qué lugar ocupa la llama en la economía y el día a día de las comunidades andinas. La llama continúa siendo un animalito fundamental para el mundo andino. Prehispánicamente fue superlativo, ¿no? La importancia que tuvo. Pensemos que de ella se consumía su carne, se procesaba su fibra para confeccionar textiles, el estiércol para usarlo como combustión. Es decir, fue un animal fundamental, como ya venimos mencionando episodio tras episodio, y en la actualidad continúa haciéndolo, pero en otra escala. Por ejemplo, hace unos años se ha puesto de moda el consumo de carne de llama para lo que es el ambiente turístico, ¿sí? Pero bueno, los lugareños en la mayoría de los casos no consumen mucha carne de llama, pero sí consumen mucho más carne vacuna. Eso no quita de que, bueno, sigue siendo un plato exquisito para las personas que visitan este territorio, pero sí sigue teniendo un aspecto muy importante que es el simbólico ritual, porque aún hoy en día hay muchas comunidades que ofrendan, por ejemplo, en sacrificio una llama, por ejemplo, para la lluvia, el llamado de la lluvia, y para distintas celebraciones. Quiere decir que, en términos simbólicos, sigue siendo superlativa su importancia. Y en términos económicos también, porque si bien el consumo ha derivado en una baja, se siguen confeccionando muchos textiles con la fibra de la llama. Así que desde ya que sigue siendo un animal fundamental para todo el mundo andino. ¿Y la lana se usa igual que la de la oveja? Porque siempre vemos, viste, cuando vienen a visitar un poco estas zonas, en los comercios vemos muchos tejidos. Pero bueno, no es lo mismo el de la llama que el de la oveja, ¿no? Contanos. Bueno, la fibra de la llama es muy noble, ¿no? Porque es muy resistente. Hay muchas personas y cooperativas actualmente que retomaron muchas prácticas ancestrales y siguen confeccionando prendas con fibra de llama, utilizando tintes naturales. Y los pastores, por otra parte, cuando producen, también saben cómo hacerlo, porque por ejemplo me acuerdo un pastor de la Puna que se jactaba de tener cientos de animales todos blancos y bueno, tienen toda esa cuestión productiva muy interesante. No compite con la de la oveja, porque en el mundo andino el visitante lo que se quiere llevar es una prenda confeccionada en fibra de llama. Para eso la compra en su lugar la de oveja. Entonces es muy interesante eso, que para todo el ambiente turístico es muy importante ese consumo, y muchas comunidades están traccionando en función de eso, de producir prendas con fibra de llama. Diferente es el caso de la alpaca, ¿no? Primero y principal porque la alpaca, la producción, ya lo habíamos mencionado, se reduce en especial a Perú, en menor medida a Bolivia. Las alpacas se encuentran ahí, viven ahí, y por lo cual se conforma como el principal productor Perú, y la fibra de alpaca es carísima. Es muy cara, es muy refinada, estamos hablando de un precio que hoy se cotiza en dólares, por lo cual el uso es diferente. No todo el mundo tenemos acceso al consumo de prendas confeccionadas con fibra de alpaca. Y pregunta, ¿los cueros también se utilizan? Los cueros se utilizan, pero en menor medida. Se utilizaban muchísimo en momentos prehispánicos, porque era una de las claves para confeccionar calzado y distintas prendas, o incluso a veces se tiraba un cuerito de llama, como se hace a veces en alguna comunidad o reparo en la Puna, para echarse ahí a dormir. Pero no es la especialidad en la actualidad. Lo que más se utiliza actualmente es la fibra de llama y no así el cuero.
Escuchamos también a doña Beatriz, que nos viene acompañando en estos capítulos, y ahora nos cuenta cómo se utilizaba y se convivía en sus recuerdos con las llamas. Mi abuela, la llama, era un animal que había que respetar por dos sentidos, ¿no? Uno, porque el animal en sí te proveía no solamente de comida, sino también se utilizaba el cuero, se utilizaba la fibra, bueno, la carne y también el hueso, porque cumplía, digamos, algunas partes del hueso de la llama para hacer, digamos, algún utensilio que ellos han utilizado para las mismas ceremonias. No he visto cómo mis abuelos podían hacer, porque ellos de forma muy secreta hacían. Nosotros ya veíamos, prácticamente elaborado esos utensilios, pero bueno, no hemos tenido esa posibilidad de que nos muestren y nos transmitan ese saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cría de la llama era como mucho más respetada, más que la oveja. La oveja era criada, digamos, para como comida y sustento diario, y la llama no, porque bueno, había que esperar, digamos, cuando tenía la fibra larga, porque entonces se podía aprovechar esa fibra, porque cuando se la sacrificaba para comer, servía no solamente la carne, sino también el cuero, el mismo tejido. Prehispánicamente tenemos un montón de producción de instrumentos y utensilios confeccionados en huesos no solo de llama, ¿no? de los distintos camélidos sudamericanos que se encuentran en los sitios arqueológicos, desde punzones y distintos utensilios, algunos tallados o decorados. Así que también los huesos eran muy utilizados en momentos prehispánicos para fabricar este tipo de herramientas. Efectivamente, ya hemos hablado de la dimensión simbólica en el presente, ¿no? En la actualidad de este tipo de camélidos, pero vayamos un poco al registro arqueológico. En los sitios arqueológicos, en la mayoría de los casos, muchas veces se ve como ofrenda, en general fragmentos o partes de llama o vicuña, o si no, un animal entero, que es más difícil, pero también se puede encontrar ahí. Es una especie o una suerte de ofrenda y acompañamiento al mismo tiempo, en términos ancestrales. Así que sí, también aparecen en soportes, ¿no? De piedra, en las representaciones de vasijas de cerámica. Ahí aparecen muchísimo los camélidos y en especial la llama. Y obviamente en el arte rupestre, pero creo que de esto vamos a hablar más adelante. En este testimonio, doña Beatriz nos comparte el lugar de la llama en los rituales. Escuchémosla. La llama era un animal en general presente, digamos, en los rituales, no solamente de la Pachamama, sino también para otros, como por ejemplo en la señalada en el carnaval, como animal también, que se le tenía cierto respeto. Eso es lo que siempre nos inculcaba la abuela, que tenemos que tener respeto porque es un animal que ayuda también a la familia y que está, digamos, íntimamente ligado al ser, digamos, ¿no? de cada uno de sus criadores, o sea, de sus dueños, ¿no? Entonces, nosotros hemos compartido desde niños y hasta ahora grandes mucho de los rituales con la Pachamama y la presencia de la llama. Por ejemplo, en el caso del carnaval, en la señalada, en donde bueno, se les cortaba sus orejitas, se señalaba justamente para que las llamas tengan esa señal y cuando se junten con otras se pueda reconocerlas, que ese es el sentido de la señalada. Y una vez cortadas sus orejitas, se les ofrecía a la Madre Tierra para que les acompañara, ¿no? En ese ritual de la Pacha. Y por ejemplo, el 1 de agosto, que es la veneración a la Madre Tierra, también estaba presente la llama como ofrenda, y en este caso no era siempre todos los años, pero cada que había posibilidad, digamos, de poder ofrecer a la Madre Tierra un suyo,
se lo hacía. Y hemos tenido nosotros la oportunidad de ver, digamos, ¿no? y preguntar a la abuela de dónde sale ese suyu y qué era el suyito, que así llamaba mi abuela. Y ella nos contaba que era, por ejemplo, viste, el bebé que no podía tener la llama por algunos inconvenientes, entonces se sacaba ese suyito y se le hacía secar y no se lo enterraba ni nada, se lo hacía secar para ofrendarle a la tierra, justamente con el sentido de pedir protección a la madre tierra para que cuide los animales y bueno, puedan prosperar y no, viste, que haya decrecimiento, decía ella, sino que se aumenten y haya mayor cantidad. Entonces, esa es la forma en que la llama cumple un rol fundamental, digamos, en la vida cotidiana y en los rituales, en las creencias y en las costumbres que tenemos nosotros como familias campesinas e indígenas. Bueno, este testimonio es muy claro, lo que acabamos de escuchar, porque representa la idea de que lo que venimos desarrollando, ¿no? De que la llama no es solamente esta cuestión en términos económicos, sino que tiene toda un concepto para las comunidades andinas que se refleja en distintos aspectos. Por ejemplo, recuerdo un pastor en el sur de Bolivia que yo era un descreído, claro, era estudiante, y este pastor nombraba a las llamas por su nombre. Tenía más de 200 llamas. O sea, tenía más de 200 nombres. No importa. Lo importante es que para él no era solamente la llama como animal, sino que estaba personificando un montón de aspectos. Hablaba también de las huacas, ¿no? De estos dioses que él tenía que ofrendar para que esa tropa de llamas se mantuviera en pie con sanidad y no se le murieran animales. De hecho, se le habían muerto algunos animales y me dijo que era porque no le había ofrendado a sus huacas. O sea que hay una conexión increíble, ¿no? entre todo lo que es este mundo y esta cosmovisión andina y este animal. No solamente la llama, también ocurre con la vicuña, ocurre con la alpaca, el guanaco, pero la llama ha pasado a ser como un animal extremadamente sagrado para estas comunidades. Y de hecho lo expresan a partir de todos estos comportamientos y este vínculo que tienen entre tropa de llamas y comunidades humanas. Gracias, Pablo, por esta nueva charla y muchas gracias también a doña Beatriz por sus testimonios. En el próximo episodio hablaremos de la vicuña, su rol en el ecosistema, la práctica del chacu y los desafíos actuales de conservación. Esto fue Voces de los Camélidos. Hasta el próximo encuentro. Agradecemos profundamente a Pablo Mercoli por compartir su mirada, su experiencia y su compromiso con el territorio. Tramas del Pucará es un espacio de la sede Tilcara de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Un programa de podcast donde apostamos a una ciencia que dialogue, escuche y construya en comunidad. Los esperamos en los próximos capítulos.